Hola de nuevo, soy María Barbancho y una semana más os saludo desde la editorial Wonderland. ¿Cómo van esas lecturas? ¿Os estáis animando a leer algunas de las novelas que os estamos recomendando en los podcasts? Confiamos en que sí, que os hayáis animado y estéis enfrascados allí en la lectura de alguna de las novelas. Y sobre todo una cosa importante, no olvidéis dejar vuestras opiniones en el apartado comentarios. Sé que soy muy pesada y que os lo recuerdo cada semana, pero es que para los autores es importante saber qué opináis de sus obras. Esta semana los fragmentos que voy a leer son de novelas que pertenecen al género de la mitología. El primero lleva por título, un título algo complicado, lo voy a leer muy despacito, ¿de acuerdo? Y el título es el siguiente: Quetzalcóatl en Massachusetts, de Sonia M. Fuentes. Y la sinopsis dice lo siguiente: el dios Quetzalcóatl apareció en el año 2020 sin más, seguro que por obra y gracia de Cronos, dios del tiempo. Allí ha ido descubriendo, gracias a la mortal Sonia, los inventos y tecnología del siglo XXI. Pero cuando más cómodo está, habiendo descubierto por fin las palomitas de maíz, Cronos vuelve a hacer de las suyas y lo manda a un tiempo pasado. Y lo peor, a un sitio sin microondas para sus preciadas palomitas. Un dios con mucho que aprender, una ciudad de nombre impronunciable y una mortal que no da crédito a lo que está viendo y escuchando. Y ahora doy paso a la lectura de un fragmento del primer capítulo. Me estaba acostumbrando poco a poco a esta época, conociendo los aparatos que los humanos habían ido inventando para facilitarse la vida o también para ser más perezosos. No había nada que no hubiera pensado para su comodidad, para dejar de pensar o trabajar por ello. Este era nuevo para mí, no dejaba de mirarlo por un lado y por otro. Una caja cuadrada con una apertura y que tenía unas piezas extrañas que si se presionaban sonaba un pitido. Se llama botones, Ketsi, ya sabes, botones, puertas. Este microondas que es muy moderno, me dijo la que se había convertido en mi guía particular con un tono que no me gustó un pelo. La miré mal porque se tomaba demasiadas confianzas conmigo, pero lo cierto es que había servido para algo cuando consiguió explicarme los distintos artilugios que había en esta época. Es que joder, es que tu nombre es muy difícil, se quejó de forma infantil, leyendo claramente mi expresión. Suspiré resignado, no podía hacer más sin mis poderes. Tenía, por suerte, ciertas habilidades, como hablar el idioma de cualquiera y entenderlo todo. Para nosotros, los dioses, solo hay un idioma, y nuestra mente omnisciente recibe todo con claridad. Me fue muy útil cuando aparecí aquí, delante de esta impertinente humana que dice que estamos en España en el 2020. Fueron unos días en los que me estuvo poniendo al día, explicándome cada instrumento o cosa que me llamaba la atención. Parecía de nuevo un niño que tenía que aprender todo. Aquí yo estaba casi a la altura de un simple mortal, solo que teniendo que llevar un sombrero extraño porque no se veía nada bien tener serpiente en la cabeza. Absurdo. Venga, no te enfades, que vamos a hacer palomitas, dijo, animándose de nuevo. Entonces vi cómo metía ahí un cartón plano, cerraba la puerta y le daba el botón con la pintura de rayo. Menudo artilugio más extraño, comenté mientras veía cómo poco a poco ese cartón, que no paraba de dar vueltas, se iba inflando. ¡Brujería! Me asusté al escuchar la primera explosión. Mi guía mortal, la que sabía se llamaba Sonia, pero no tenía interés en llamarla por su nombre, se rió de mí. Entrecerré los ojos y me lamenté de nuevo de no tener poderes que le hicieran explotar a ella la cabeza. De nuevo captó mis intenciones porque me apretó los labios y trató de callarse.
No logró engañar a nadie, porque cuando las explosiones se fueron sucediendo, volví a sobresaltarme y ella soltó una carcajada. De nuevo suspiré. Tendría que acostumbrarme a todo esto de que los simples humanos se rieran de mí, quedando impunes. La segunda lectura de esta semana lleva por título Magnolia y el autor es P.R. Whitehallow. La sinopsis dice lo siguiente. Maylin desea escapar de su destino, convertirse en la líder del clan Hulu Jin. Alentada por su prometido Shen, busca una vía de escape con los Magnolia, pero el destino no parece aceptar de buena gana su decisión. Y ahora voy a leeros un fragmento del prólogo. Tras años de prepararse, por fin llegaba el momento. Bajó de su montura y caminó por el sendero de grava que llevaba a 5 fuentes, cada una de un estilo distinto en su decorado y forma. A sus espaldas, la montura se removía nerviosa, como si estuviese al tanto de algo que pasaría en el tiempo que estuviesen fuera de sus tierras. La persona no le prestó atención, continuaba avanzando por el sendero. Los árboles, a los costados del claro, se veían inclinados hacia las esculturas que se encontraban en el centro, como si quisiesen acercarse lo más posible. Sus ojos se fijaron en el sol. Estaba casi rozando con su brillante cuerpo el bosque que se alzaba hacia él. Quedaba un poco de tiempo. Dio unas zancadas hacia el centro del círculo a unos cuantos metros de su inquieta montura. Cuando llegó, el sol alcanzó el punto justo, donde los rayos estaban en la punta de las sombras de las altas plantas y alumbraban la punta de sus pies. Su corazón parecía querer salir por su garganta y un nudo helado le retorcía el estómago. Este último rayo de sol se fragmentó en 7 colores. Sin importarle las leyes de la lógica, los colores se separaron y fueron a las fuentes que se encontraban allí, todas vacías hasta que la colorida luz se perdía en su interior y daba paso a sustancias de color que correspondiese. Se sentía de nuevo en su infancia, donde esas cosas eran tan magníficas que solo podía extasiarse al verlas desde una televisión u oírlas durante las fogatas con los ancianos de su gente e imaginarlas. De las fuentes fueron surgiendo figuras diversas, pero todas con las ideas que asociaba con la palabra dragón. Las siluetas iban desde el dragón europeo hasta el dragón chino. La tercera novela de esta semana se titula Entre luces y tinieblas, de la escritora Santana. La sinopsis dice lo siguiente. La vida de las hermanas Ryan toma un giro drástico luego de que su único familiar vivo fallece, tomando así la decisión de comenzar de cero acompañadas de su última esperanza. Emprenden un viaje hacia Londres para vivir con Alma, la cual es amiga de ellas. Sin embargo, con el pasar de los días, se dan cuenta de que Alma parece no ser la misma. Ella guarda demasiados secretos. ¿Cuánto tardarán en descubrir cada uno de los secretos que su amiga guarda? Hay cosas que no se pueden ocultar por mucho tiempo y entre ellas está la verdad. Y a continuación voy a leeros un fragmento. Estoy agotada. Mi hermana está igual o peor que yo, así que nos marchamos. Llegamos a casa, cada una hace su camino sin decir una palabra. Nos vamos directa a nuestras habitaciones. El viaje y la noche en el local me han dejado exhausta. Todo ha sido demasiado intenso. Estoy rendida. Así que no tardo nada en quedarme dormida. Vuelve la bruma fina. Ella es ligera como la seda. Hay luna llena y la noche es perfecta. Desde el cielo nos rodea un manto lleno de miles de estrellas. Estamos tumbados sobre la fría hierba. Él está a mi lado y su mirada es tierna. Ya no queda nada salvaje en ella. Presiento que ya nos conocemos. Noto esa fuerza cuando me coge de la mano. Aquí es donde empezó todo. Vengo de estas tierras. Este es nuestro hogar, tu hogar, Sorcha. No juzgues por las apariencias. Un gran corazón se puede esconder debajo de una vestimenta pobre. Ha empezado a llover
y empiezo a sentir mucho frío cuando el agua toca mi cuerpo. La oscuridad vuelve a rodearme, me quedo paralizada. Puedo percibir que alguien me observa, que alguien está conmigo aquí. Mis ojos intentan adaptarse a esta nubosidad. Busco en la fría y helada noche. Pero es tanto el frío que siento sobre mi cuerpo que hace que me despierte de un sobresalto. Miro el despertador y son las 4:45 de la mañana. Lentamente intento adaptarme a la poca luz que rodea este espacio, a mi nueva habitación. Echo de menos mi casa, echo de menos mi tierra y sobre todo echo de menos a mi querida abuela. Me levanto con lágrimas en los ojos mientras voy directa a la cocina, tomo un vaso de agua y me mojo la cara. Al girarme me veo a Alma. Ella se encuentra sentada, está mirando por la ventana. Y la cuarta novela se titula El silencio de la diosa en desgracia. Su autor o autora lo podréis encontrar en Wattpad por ABRJPO. Os voy a leer en primer lugar la sinopsis. Una tierra sumida cada vez más en la ruina y la desesperanza. Un país que se retuerce mientras la fría hoja de la conquista descansa sobre su cuello. No hay luz al final del túnel. Habita una penumbra infinita. Los dioses hacen oídos sordos, los ignoran, no perciben la súplica de los suyos, rezan a la nada con un muerto anhelo de salvación. Los demonios los someten, pero no aquellos que emergen del Naraka, sino aquellos cubiertos de blancas armaduras con rojas cruces estampadas. Camina entre ellos una que las escucha, pero que no responde con su habla. Arrastrándose en la podredumbre como cualquier otro mortal, hundiéndose en la guerra y la matanza, su única forma de responder. ¿De dónde viene?, preguntan todos al verla. Las marcas en su cuerpo no otorgarían halagadoras respuestas. Las cadenas de su pasado resuenan por allí donde deambula, presagiando un derramamiento de sangre culpable. Su cruzada acarrea una oscura justicia digna de los inmóviles recuerdos en su cabeza, aquellos que torcieron su cordura. Sin embargo, ruegan por ella, por una diosa arruinada, por una diosa en desgracia. A continuación, os leo un fragmento. El viento ululante circulaba solitario por las calles entre una penumbra casi absoluta, colándose entre avenidas y callejones, zumbando a donde iba. Mientras que las lunas brindaban de tenue luz, el fantasmal poblado consumido por el miedo y por un toque de queda no oficial. En la gran plaza, el panorama se repetía. Nada más que oscuridad, soledad y la característica mala vibra que padecía el poblado entero. Pero esta vez un elemento cambiaba. Al lado del pilar que adornaba el sitio, había un animal de cuernos largos, temblante debido al frío de la noche que atravesaba su oscuro pelaje. Una cabra balante encerrada en una jaula. Se notaba desconcertada, confundida de lo que pasaba a su alrededor. Horas antes, había sido comprada a un mercader por un hombre que por su aspecto no parecía tratar con ellas. Aquel negocio fue con el propósito de servirla como una carnada, como un cebo perfecto para atraer a un depredador, en este caso, un demonio. Hace horas que cayó la noche. Creo que antes que un Ausura pudo haber sido un simple grupo de bandidos o algo similar. La mente de Cali divagaba. En efecto, el tiempo en que ella y Wandy llevaban escondidos dentro de un puesto de comercio ambulante hacía pensar que tal engendro, salido del Naraka, simplemente no existía y que había sido meramente un producto de alguna borrachera del monje. Lo cierto era que no era la primera vez que se pasaba con la bebida. Agradecía el por fin haberse quitado aquellos molestos atuendos y volver a su confiable armadura, pero sí debía mantenerse vigilante hacia algo de dudosa existencia. No valía la pena. Despegó la cabeza de las rodillas y se giró hacia el monje. Este se mantenía sentado con las piernas cruzadas en medio de la instancia y con el rostro sereno pero apaciguado. Era curioso.
Luego de haber visto a su alumna masacrada, cualquiera entraría en un estado de locura absoluta. Eso ocurrió las primeras horas luego del trágico hallazgo, pero conforme la noche se alzaba sobre ellos, fue dominando su angustia e ira gracias a la meditación. Disciplina elemental de todos los monjes Santulán en todas las ramas. Aquello era el pináculo de la enseñanza, dominar aquello que domina a todos los seres humanos, sus emociones. Kali se acercó a él a gatas, intentando causar el menor ruido posible. Tomó a Wandy por el hombro y lo sacudió, llamando su atención. El hombre, poco a poco, empezó a abrir los ojos y reintegrarse al mundo real. Inhaló profundamente, estirando sus músculos, y se giró hacia su compañera. Y antes de dar inicio a la última lectura de esta semana, os quiero hacer un inciso respecto a la misma. La primera semana de las lecturas, cuando inicié esta maravillosa aventura literaria, una de las novelas de la que os leí un fragmento se titulaba El pergamino de Tista, y os dije en su momento que era la novela 2 de una trilogía. Pues bien, esta semana os voy a leer la novela 1, con la que empieza la trilogía y que lleva por título Casada con el faraón. Mi nombre es Zaya, belleza del Nilo, y esta es la historia de cómo me convertí en la esposa del futuro faraón. A continuación voy a leeros la sinopsis. Mi familia es parte de un gran imperio de comerciantes de hermosas telas y cada uno de ellos ha trabajado para la familia real generación tras generación. A pesar de que prácticamente somos grandes amigos de la familia real, nunca he visto a los príncipes, solo he escuchado de ellos lo que muchas de las hijas de otros comerciantes comentan entre cotilleos cuando mi madre me obliga a ir a sus reuniones. Y sé que mi madre espera que me convierta en alguien importante y distinguida en la sociedad. Pero desde que mi padre murió, el negocio pasó a manos de mi hermano Adio y mi madre siempre está detrás de mí, esperando el momento en que algún hijo de algún puesto distinguido me pida matrimonio y me convierta en toda una dama en la sociedad egipcia. Pero me gusta más la vida de los barrios. Entre ellos puedo ser quien yo quiera y nadie me trata diferente por mi posición social. Para ellos soy una igual. Y es un gran suspiro para mí tras ser tratada con mucha delicadeza y temor en mi casa y en las calles. Esa parte de mi vida creí que nunca sería contaminada, pero en verdad cometí un terrible error al creer que nunca se encontrarían. Y finalizamos con un pequeño fragmento. ¡Zaya! Escucho el llamado de mi madre, pero no puedo apartar la vista de la horrible monstruosidad que es mi vestido, que por cierto me da mucho comezón. ¡Zaya! Se nos está haciendo muy tarde. El día de hoy pensamos ir al desfile que dará el palacio en honor al regreso de uno de sus aclamados príncipes. Por los chismes que escuché hace unos días y lo que mi mejor amigo Zaidi me cuenta cuando bajo a los barrios, sé que se trata del príncipe más joven. El único consuelo que tengo ante todo esto es que hoy en la noche Zaibe y Aris tienen planeado algo grande. No me dijeron qué es, pero conociéndolos sé que se va a tratar de algo monumental. A ellos les gusta meterse en problemas. Con un último suspiro, aparto la vista de los colores y joyas que me adornan y miro a Genutzen, mi nana desde hace varios años, quien ahora es la persona encargada de que luzca como una dama. Y por hoy las 5 lecturas de esta semana. Espero que alguna os haya seducido lo suficiente como para que entréis en Wattpad y la busquéis para leerla. ¿De acuerdo? No olvidar dejar vuestras opiniones en el apartado comentarios. Os lo vuelvo a recordar, aunque me haga un poquito pesada. Disculpadme. Y bueno, sobre todo, lo importante, en la descripción del vídeo encontraréis un link donde hallaréis toda la información sobre las novelas recomendadas esta semana y sus autores. Pero para ello os recomiendo que os suscribáis al podcast Wonderland
porque además de los podcasts podéis estar al día pues de las novedades, de los concursos, de todas nuestras noticias, y también podéis buscarnos en Wattpad en @ewonderland. Pues nada, espero que hayáis disfrutado de las lecturas, que os hayan gustado, que las busquéis en Wattpad y sobre todo que tengáis felices lecturas. Hasta la próxima semana.